Bienvenidos. Hemos invitado a Fernando Pairicán, historiador, eh, postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas de la Universidad Católica, autor de diversas publicaciones, todas referidas al pueblo mapuche. Y justamente por eso lo hemos invitado, para hablar de un tema que está bien en boga en estos, bueno, la verdad es que hace varios años ya, ¿no? Que tiene que ver con lo que llaman causa mapuche, conflicto mapuche, con distintas denominaciones, pero que en definitiva creo que tiene un concepto que me parece que es central, que tiene que ver con el diálogo. Y en general el diálogo, hasta el momento tengo la impresión de que ha sido planteado en términos de Chile, de la cultura occidental. Entonces, Fernando, me gustaría saber cuál es el concepto o cuál es la práctica de conversación y de diálogo que tiene el pueblo mapuche. El Nutram, sí se denomina en el pueblo mapuche. El Nutram se traduce como que la palabra circule. Y en el Nutram todos pueden hablar, todos intervienen, pueden durar mucho tiempo, horas incluso, y luego se toma una síntesis colectiva de lo que se planteó, el cual en sus tiempos más antiguos, que hoy todavía es así, lo generaba la persona con mayor ascenso, lo cual no está relacionado a lo económico, sino a la capacidad de respeto y protocolos que logre mantener. Se asocia a veces mucho al lonco, ¿no? Entonces los loncos son los que terminaban por hacer en momentos la síntesis de estos nutrans que duraban tal vez mucho tiempo. Antiguamente los parlamentos que tanto se habla, semanas incluso. Entonces era el uso de la palabra y el diálogo de la palabra, que circule la palabra, es parte aún de la forma de hacer política y de comprender al pueblo mapuche. Ahora, ¿cómo, es decir, tú ves alguna posibilidad de conciliar ese concepto con el concepto que manejan las autoridades chilenas al respecto? Me parece que es posible en la medida en que pueda ir bajando los niveles de incomprensión de parte de la élite, una voluntad real de querer solucionar las diferencias y los conflictos y aprender tal vez de algunos actores políticos, no solamente mapuches, sino a lo mejor a algunos chilenos o pre-chilenos, como puede haber sido Ambrosio Higgins, que parlamentaba con los mapuches, eh, paraba él su trabajo en Concepción, en Santiago, y se dedicaba a parlamentar con los mapuches el tiempo que demoraba el parlamento, ¿no? Que podían pasar de una a dos, tres semanas. Y creo que en algo después su hijo Bernardo Higgins lo intentó, lo llevó y también firmó un parlamento con los mapuches en torno a respetar, como él decía, ¿no? A los que viven al sur del río Biobío. Luego se va a llevar adelante por algunos republicanos. Y creo que esa palabra es lo que, la ausencia de la palabra cumplida es lo que ha generado el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Cuando normalmente, o muchas veces, cuando se habla de diálogo en Occidente, se habla de representantes. El diálogo se da entre representantes. Se, se buscan o los parlamentarios o se eligen representantes. Un poco la discusión que hay en el último año respecto a una nueva constitución. Es decir, si es que es a través de los parlamentarios, si es una misión mixta o si son representantes elegidos. ¿Cómo funciona culturalmente el pueblo mapuche al respecto? Es decir, quiénes participan y
y cómo se puede hacer confluir a tanta gente en un acuerdo. Tiene su forma, el Nutram mapuche, sus protocolos. Eh, Funciona en la medida en que las comunidades se ponen de acuerdo antes para llegar a un acuerdo posterior, conversan desde su pequeño espacio territorial, encabezado en este caso por un lonco, luego con el resto de los locos y se da esa entrada en campo abierto, en círculo, eh, la palabra, hablan hasta que luego se hace una síntesis de todo lo que se va a llegar a un acuerdo, ¿no? Por eso es que los Nutram mapuches duran hasta hoy, que se siguen practicando, sobre todo en comunidades con alta conflictividad, como hoy día se denomina las personas de Ercilla, Puyipulli, que ellos y ellas llevan práctica esta forma antigua de ser mapuche, eh, demoran en su encuentro 3, 4, 5 días, incluso una semana. Por lo mismo, porque hay toda una forma de dialogar en el cual la palabra se ocupa bastante. Eso es la forma que todavía sigue preponderando en un sector del pueblo mapuche, sobre todo en los hermanos y hermanas de Ercilla, que aparecen en la prensa como los más conflictivos, pero en verdad ellos tienen una larga historia de tradición y costumbre, y tal vez es la imagen que tenemos del pueblo mapuche previo a la ocupación de la Araucanía, todavía en majestad, en gloria y majestad como pueblo. Eh, sí, yo creo que hay mucha caricaturización, yo creo que además esta imagen de un pueblo tan aguerrido, yo no sé si es tan real. Un Eh, pueblo de la resistencia, yo digo, más que un pueblo guerrero, no un pueblo conquistador, que son, me parece que en ese aspecto la cultura de los chilenos es más conquistadora, ¿no? Como que necesita la guerra, la guerra al exterior primero, contra la Confederación del Perú y Bolivia, la guerra al Pacífico, luego la guerra contra el Bajo Pueblo, como dice la historia social, la guerra entre ellos mismos, que es la guerra civil de 1891, ¿no? Y luego ya la guerra civil, no sé si sea una guerra, porque no creo que haya habido como una capacidad de defensa, pero lo que va a ser el golpe de Estado de 1973, ¿no? A mí creo que ese mito de un pueblo mapuche como guerrero parece que sirve más a la cultura chilena o a la élite chilena para tener ese imaginario de guerreros de ellos mismos. Los mapuches son pueblos de la resistencia y ha ocupado la violencia en momentos específicos particulares, pero un pueblo que lo dice José Bengoa, lo han dicho todos los antropólogos, historiadoras, es un pueblo, como dice Zavala, principalmente de parlamento, de diálogo. eh, Respecto a eso, varios, sí, varios representantes mapuche han hablado de autonomía, que la palabra autonomía da para mucho, es decir, el rango es muy amplio. ¿Cuál crees tú que son las necesidades básicas en términos de autonomía que requiere el pueblo mapuche para preservar su cultura? El territorio, yo creo que es necesario reanalizar la historia de cómo se construyó la propiedad del territorio, cuántas tierras se han perdido, cuántas tierras han sido forzadas a vender por temas de pobreza. Eh, para eso se pueden analizar desde los títulos de merced como los títulos de reducción, que son los que entrega el Estado chileno a mediados del siglo XIX. Ver los límites, lo que dice el historiador Martín Correa, desde ahí analizar la memoria de los límites, que son los que plantean los mapuches, es decir, de este cerro a este cerro iba mi territorio y ahí se fue perdiendo. Hay que hacer todo ese trabajo, creo yo, de unificar las distintas memorias de la usurpación al territorio mapuche. Y luego de aquello poder llegar a un acuerdo en torno a una restitución. El, el, el pueblo mapuche no desea la expulsión de los chilenos, como casi se trata de plantear en algunos
medios de comunicación o opiniones que he leído en estos últimos días en la carta del director del Mercurio. Que creo que más que nada es volver a plantear un nuevo pacto político y también saldar algunas deudas en torno a las restituciones territoriales que en aquello no se ha logrado avanzar mucho más, por decirlo de alguna forma, de lo que se generó a mediados de los 90 y que era parte de los proyectos de ley que quedaron suspendidos, tal vez en esta ley de reforma y ley indígena que se estaba tramitando en el Parlamento entre el año 72 y 73, que el golpe de Estado impidió que se pudiera llevar a efecto. Está bien, pero una cosa es restituir tierras y otra cosa es autonomía. U otra cosa es qué es lo que pasa dentro de esos terrenos. Porque finalmente restitución de tierra podría perfectamente significar que se le entregan las tierras, pero siguen supeditados a las leyes y a funcionamiento como es hoy en día. Sí, estoy de acuerdo. Y eso Eh, no sé si es suficiente para preservar la cultura. Estoy pensando, no sé, que lo que pasó con los maoríes en Nueva Zelanda, que tienen parlamento propio, tienen una serie de otras condiciones. claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahí tiene que haber un avance también en la estructura de modernización a nivel de la política de Estado, ¿no? Es decir, que las naciones originarias puedan estar presentes en el Parlamento, en las tomas de decisiones políticas que tengan que ver en conjunto al país. Yo creo que no basta solamente con la restitución de tierra a esta altura. La lucha mapuche no es solamente agrarista, ¿no? Como fue en el siglo XX, tal vez que estaba más asociado a las tierras para la producción y para poder vivir. Hoy día, a partir de la década de los 90, se ha convertido en una lucha por derechos colectivos y eso te asemeja a los conflictos de nivel internacional en torno a los derechos colectivos que están debatidos en el convenio 169 de la OIT y en la declaración de la ONU del año 2007 sobre derechos de los pueblos indígenas. Es muy interesante esa declaración en la cual participaron distintos miembros de los movimientos indígenas latinoamericanos. Es una buena carta de conducción, no es un convenio, no es decir, no es vinculante aún, pero algunos proyectos de nación, como el de Bolivia, como Ecuador, tomaron esa declaración como una estructura de como, no sé, como un testamento para poder llevar adelante sus políticas públicas. Creo que tal vez desde ahí se puede aprender también en torno a poder crear en esta nueva constitución vamos a trabajar todos y todas los que estén como sociedad, poder tal vez pensarlo desde ahí también. Junto con con los temas de diálogo, autonomía, ha estado muy en debate el tema de la violencia. Entonces quiero que me plantees desde tu punto de vista qué pasa con las violencias hoy en día en Arauco y en la Araucanía. Sí. Mira, las encuestas de opinión del Centro de Estudios Interculturales, Estudio Longitudinal, dan cuenta que las personas no comparten el uso de la violencia. Eso ya también la encuesta CEP lo ha venido sosteniendo, ¿no? Excepto, creo que en una de las encuestas que hay un apoyo a la restitución de tierras que es del año 98 y 99. Eh, Tampoco comparten el uso de la fuerza por parte de carabineros. También hay un rechazo de parte de los pueblos originarios. Tampoco el uso de la fuerza por parte de los agricultores. Es decir, todas estas opiniones que hemos levantado como Centro de Estudio Intercultural entre el año 2016 y el 2018, nos dan cuenta que todos tienen una percepción que la violencia no es el método, ¿no? Y que no se justifica. Creo que la única vez que leí que se podía justificar era la encuesta CEP del año 2006, por eso que hago la reparación frente a aquello. Eh, y por ende siento yo una condición o una subjetividad de parte de la población mapuche y la no indígena en que el camino a la violencia no es la vía, pero a la vez el no reconocimiento constitucional, el no avance en torno a los derechos políticos tampoco termina de alguna manera de poder evitar que la violencia no esté deslegitimada en absoluto por el pueblo mapuche, ¿no? O sea, creo que hay
Lo que creo yo entonces es que en la medida, creo, la esperanza es que si hay una reforma política y una modernización a nivel político, creo que en efecto la violencia iría perdiendo mayor legitimidad en su uso por parte de la población indígena. Eh, en términos culturales, estoy hablando en términos estrictamente culturales, ¿en qué, en qué situaciones crees tú que la violencia está legitimada en el pueblo mapuche? Y lo planteo porque, a ver, todas las culturas legitiman la violencia en determinados casos. La, la violencia por parte del Estado, el tiranicidio, etcétera, ¿no? El derecho a sublevación, etcétera. ¿En, en qué casos, en términos culturales estoy hablando? No estoy hablando de un tema político contingente, estoy hablando en términos culturales. La violencia se justifica sí, culturalmente en el pueblo mapuche. Pero en la encuesta CEP del año 2006, creo que es una de las pocas veces eh, que observé que las personas sí compartían el uso de la violencia. Es la primera encuesta CEP en torno al conflicto. Puede que me equivoque en los años ya, pero creo que es la del 2006. Y creo que está muy asociado a la muerte de Alex Lemun, que sucedió en el año 2002, en la prisión política que comienza el 2003 como una opción para los militantes mapuches, y la política de seguridad pública que llevó adelante el gobierno de los gobiernos de la Concertación y de Bernales, que los mapuches la asociaban a la militarización, como la llamaban. Creo que en ese momento es una de las pocas veces que he visto las encuestas que los mapuches estén de acuerdo con el uso de la violencia, la legitimen casi mayoritaria, de una forma hegemónica de parte de ellos. Luego eso ha variado, ¿no? Pero tampoco creo que es necesariamente en torno a criticar al movimiento mapuche, ¿no? Creo que también el pueblo mapuche sabe que la percepción es que esta escalada de violencia no va para ningún lado, pero sí hay una crítica en las encuestas al uso de la violencia parte del Estado, y a la cárcel. Eso creo que las encuestas siempre han dado, tanto de la de CEP como la del Centro de Estudiantes Culturales, dan cuenta que hay una crítica a Carabineros y a la fuerza pública como un actor en el pueblo mapuche. Eso creo que habla un poco o demuestra de que esta decisión de parte del Estado chileno de usar a los carabineros para resolver un tema que es político ha tenido cada vez una pérdida más de apoyo de parte de los sectores indígenas. Sí, sí, a ver, yo creo que no hay que demonizar la violencia. Finalmente la violencia ha estado en la historia de la humanidad siempre y yo creo que ciertos tipos de violencia socialmente o mayoritariamente o culturalmente se han aceptado. Y yo creo que es importante entender eso para saber finalmente por qué se actúa de una forma o de otra, por qué ciertas violencias tienen respaldo a veces mayoritario o por lo menos de grupos importantes. Eh, porque finalmente lo que pasa en creo, puedo estar equivocado, que lo que pasa en la Araucanía tiene un cierto respaldo. Es decir, la quema de camiones, etcétera, para poder tener esta envergadura es porque hay un importante apoyo de las comunidades, porque si no, Y no podrían hacerlo, ¿o no? sabes que una de las cosas que me he percatado a partir de las encuestas de opinión es que normalmente Carabineros tenía un alto apoyo en las comunidades, en torno a la situación de que la Carabinero es un poco el que está en las fronteras, es el que hace conexiones, pero a partir del año 2016 comienza a perder cada vez más un apoyo Carabineros de Chile en torno a la percepción de los mismos mapuches. Eh, Hay un decrecimiento, por ejemplo, entre el año 2016 al 2018 en casi 8 cifras, ¿no? Y yo creo que está muy relacionado con el uso de la violencia por parte de carabineros. Esta opción de la fuerza pública como para resolver el conflicto ha generado de parte de los mapuches una percepción negativa. Entonces ya no es
como años atrás lo fue alguna vez, que el carabinero rural era casi el amigo de la comunidad. Hoy día eso no está tan claro, y las encuestas las cifras son súper claras en cómo Carabineros ha perdido un respaldo ante el uso excesivo de la fuerza en el conflicto mapuche. Para terminar, para ir cerrando, ¿cuál crees tú que debieran ser los pasos futuros? ¿Cuáles crees tú que son los pasos, eh, sí, fundamentales, los claves que se debieran dar? El proceso constituyente que viene es un momento, ¿no? Chile no se caracteriza por ser un país que cambia su constitución de manera muy continua, ¿no? Eh, y por lo tanto, esto es un momento histórico. Y un momento histórico que hay que aprovecharlo. Las naciones originarias tienen que tener la habilidad, tenemos que tener la sabiduría también de poder ocupar este espacio que se abre, para poder mover el cerco de lo posible, como dice Adolfo Millabur, el alcalde de Antigua. Y ese cerco significa que podamos ser parte de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constituyente, y luego con representantes en el Parlamento como naciones originarias distintas a los partidos políticos tradicionales. Yo creo que, eh, sin desmerecer la importancia que los partidos chilenos han tenido en la creación del sistema de partidos y en la Constitución y en una democracia, eh, también hoy día son objeto de crítica, y por ende yo creo que deben haber escaños reservados como nación originaria y según su cantidad demográfica. Por lo tanto, Rapa Nui tiene que tener sus representantes, los aymaras, los quechos también los suyos, los mapuches también, independientes de los partidos políticos, y sí como actores relevantes en este proceso para repensar un país como mucho mejor, que yo creo que estoy seguro que va a salir luego de esa convención. Bueno, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la conversación.